El miedo es una serie de sucesos que no han sucedido y posiblemente nunca sucederán. Que tengo miedo a la pérdida del amor, miedo a la soledad, miedo a la pobreza, que va relacionado con el miedo al fracaso. Tú tienes que entender algo, y es que el miedo es una de las estrategias más antiguas, pero más efectivas que utiliza el diablo para poder minimizarte, estancarte, generar un obstáculo en tu caminar, en la dirección hacia tu destino, ese destino que Dios diseñó para tu vida. Si no entiendes que el miedo es una estrategia literal del diablo, tú nunca vas a poder avanzar más en tu vida. En este video de YouTube quiero hablarte un poquito sobre eso. Quiero que entiendas un poco de los 6 tipos de miedos que el diablo utiliza para poder frenarte, ¿ok? Si tú los conoces, es mucho más fácil desarmarlos. No significa que vas a estar exentos de sentirlos, de vivirlos, de experimentarlos, pero sí significa que si ya lo puedes identificar, vas a decir, bueno, eso es una estrategia y vamos a poder voy a enseñarte al final de este video cómo tú lo puedes vencer, cómo tú puedes hacerle frente a cada uno de estos miedos. Muy bien, así que vamos a empezar con estos 6 miedos como tal que el diablo utiliza para detenerte. El primer miedo es el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza es un miedo demasiado común y escúchame, no solamente en la gente pobre. Es un miedo que el diablo le gusta introducir en las personas, tanto que están comenzando a ganar dinero como los que ya se ganaron una buena cantidad de dinero. Por si no lo sabías y nunca lo has experimentado, o de pronto ya lo estás experimentando, quiero que tú sepas que el diablo se encarga de colocarte una serie de pensamientos. La Biblia dice que son como huevos de áspide, algo así dice la Biblia, como unos dardos, donde comienza a cuestionarte. Ay, ¿y si me quedo sin dinero? ¿Y si me quedo en cero? ¿Y si el negocio no se da? ¿Y si me quiebro? Mira, esos son pensamientos que puede vivir cualquier persona, inclusive el más millonario o la persona millonaria que tú veas en redes sociales o que hayas estudiado. Todas estas personas han sido atacadas por ese tipo de pensamiento. El miedo a la pobreza. Ahora escúchame, el miedo a la pobreza ataca en diferentes momentos. Particularmente a mí me ha atacado justamente cuando he tenido buena cantidad de dinero. O sea, o cuando me está yendo bien económicamente. Pues porque si no estoy bien económicamente, es muy complicado que ese miedo me afecte más, pues porque ya he estado viviendo en esa situación. Pero cuando uno está creciendo financieramente o cuando está avanzando y tiene buena estabilidad, ese miedo ataca. Si tú lo reconoces, tienes un check. Yo te voy a enseñar al final de este video de YouTube, te voy a enseñar cómo hacerle frente. Por lo pronto quiero que te lleves algo aquí en tu corazón. Y es que el dinero, ¿ok? El dinero va a ser una expresión de ti. Y el dinero va relacionado con la cantidad de personas que tú sirvas, ¿ok? Va a ser prácticamente imposible que tú te quedes sin dinero en la pobreza extrema si tú estás al servicio de un bien mayor, si tú estás al servicio de personas. Y entre más personas te da al servicio, más próspero tú vas a ser. Lo segundo que quiero que te guarden en el corazón es que Dios es tu proveedor, ¿ok? Que si tú estás ganando dinero en este momento y entra ese miedo, tú te digas a ti mismo, ya Dios me sacó de la pobreza hace un buen tiempo. Y si Dios lo hizo, lo puede hacer cualquier vez. Y si Dios me sacó de ahí, lo puede hacer cuantas veces quiera. No le tengo miedo a eso, no le tengo miedo a quedarme sin dinero, porque yo sé que Dios es mi proveedor y Dios puede volverme a levantar. Y si Dios me ha vuelto a levantar, Dios puede hacerme permanecer, Dios puede protegerme, Dios puede multiplicar lo que estoy trabajando con mis manos. ¿Ok? El segundo miedo es el miedo a las críticas, miedo a la crítica. Eso es un miedo muy común que le ataca a muchas personas y pues normalmente es el miedo que le ataca a las personas cuando van a empezar a hacer un proyecto, ya sea a través de las redes sociales, una empresa, un negocio. Siempre las personas se las atraviesa el miedo del qué dirán y ese miedo paraliza demasiado. Yo me he encontrado con personas que no arrancan un proyecto porque dicen que les falta una cámara, que les falta una luz, que les falta no sé qué cosa, que les falta un editor, que les falta un computador, lo que tú quieras. La verdad es que lo que tienen es miedo a la crítica, miedo a enfrentar eso que quieren decir, ok, y que saben que
puede que a la gente no le guste. Pues yo te tengo una noticia bastante importante y es que siempre la gente va a tener una opinión, ¿ok? Porque cuando tú dices algo, estamos sujetos a que la persona interpretó literalmente lo que dijiste, interpretó lo que ella supuestamente pensó que tú dijiste, interpretó también basado en sus heridas, interpretó lo que no dijiste y lo que dejaste de decir. Hay un montón de interpretaciones que hacen parte de lo que tú haces y dices o dejas de decir y hacer. Entonces, por ejemplo, me llama bastante la atención. Imagina por un instante, por ahí hay un meme en internet de una como María José embarazada en un burrito. Entonces aparece una escena como José llevando a María encima del burrito y la gente diciendo, María, esa mujer tan aprovechada, ¿cuánto llevará ese hombre caminando? Y ella ahí sentada en ese burro. Entonces después pasa una segunda escena, María llevando el burro y José en el burro. María, tan aprovechado José. ¿No ve que María está embarazada? Debería él estar abajo y ella arriba. Y después entonces parece una tercera escena donde ni María ni José están encima del burro, sino que están caminando. María, tan burros, tan brutos, en vez de montarse encima del burro. ¿Cómo no piensan? Entonces después la siguiente escena aparece José, María montados encima del burro. Y la gente, María, tan aprovechados con el pobre burro. Siempre la gente va a tener algo que comentar. Entonces el diablo utiliza el miedo a la crítica justamente para frenarte. Pero si tú estás seguro de lo que Dios te mandó a hacer, mira, sigue adelante con toda. Que van a haber unos oídos que van a entender tus mensajes. Van a haber otros que no lo van a entender. Pero tú fíjate en los que sí te entendieron y trabaja con eso. Vamos con el tercero. El tercer miedo es el miedo a la mala salud, ¿ok? Y este miedo ataca demasiado, pero más que todo en ciertas edades, ¿ok? Cuando uno es joven, adolescente o entre los 20, antes de los 30, casi uno no se preocupa por eso. Pero después de eso comienzan a entrar los miedos a la mala salud, como así algo malo te pueda suceder a ti, relacionado con eso. Creo que este miedo no necesita mucha explicación. La verdad es que creo que no me ha tocado a la puerta este miedo, pero sé que hay gente que siente miedo, es como cuando empieza un dolorcito, ya tiene mayor de edad y va al médico y el médico le comienza a descubrir de un examen a otro examen y entonces comienza a bloquearse y a decir, no, ya estoy enfermo, ya no puedo hacer mucho en la vida. Ok, entonces recuerda que los miedos están utilizados para frenarte. Entonces hay gente, como yo hizo testimonio, gente que le dicen que tiene cáncer, que tiene lo que sea, y antes de eso se vuelve una motivación para vivir la vida al máximo y termina muchas veces curándose, venciendo el cáncer, venciendo todo eso. Pero este miedo puede paralizarte y dejarte postrado y a tus mínimas posibilidades de hacer algo que Dios te mandó a hacer, ¿ok? El siguiente miedo es el miedo a la pérdida del amor. O sea, literalmente como a quedarte solo o bueno, va vinculado, pero el miedo a la pérdida del amor es relacionado sí, con perder a tu pareja, con todo este tema. Y normalmente este miedo es muy utilizado por el diablo porque puede utilizarlo a través de esa pareja tuya que te manipula para que dejes de hacer cosas que te pueden aprovechar y que pueden ser de bendición, pero por el miedo a perder a ese amor, no lo dejas de hacer. O ese miedo de tomar riesgos porque puedes perder ese amor. Así es que lo interpreto yo, ¿ok? El siguiente miedo es el miedo a la vejez. Este miedo se va relacionado específicamente pues con llegar a esa edad y que esté vinculado también con la soledad, ¿ok? Y el último miedo es el miedo a la muerte. Este miedo sí que le toca a todos y es el que mayor frenos creo que tiene en la vida, a pesar de hablar de el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, todo ese tema, pero el miedo a la muerte muchas veces te frena de tomar decisiones osadas y valientes. Yo quiero que tú sepas algo. La muerte es lo más seguro que tú y yo tenemos en esta vida. Todos
sabemos que en algún punto vamos a fallecer, pero el miedo a la muerte lo que hace es sembrarte como si eso pudiera suceder en cualquier momento relacionado con una acción que tú vayas a tomar, ¿ok? Entonces te vuelve una persona que no toma riesgos, no toma decisiones por miedo a esa muerte, ¿cierto? Y también ese miedo a literalmente no solamente en tu vida, sino también a las personas que te rodean. Tú tienes que entender que son miedos. Estos miedos los habla el libro Más astuto que el diablo de Napoleón Hill, que te lo recomiendo en uno de mis videos de YouTube de algunos libros que recomiendo. Y si tú entiendes que el diablo ataca de esas maneras, pues tú vas a decir, wow, no, o sea, ya lo logro identificar. Entonces, para terminar en este video, te dije cómo se podía vencer esos temores. La Biblia nos dice en Primera de Juan 4, dice así, que el amor de Dios echa fuera todo temor. Así dice la Biblia en Primera de Juan 4. Y este versículo es demasiado profundo porque tú tienes que entender que entre más conectado tú estés con el Padre, entre más conectado tú estés con tu Dios creador, menos miedos vas a tener. Porque es tanta la confianza en tu Padre Celestial con el que conectas, con el que estás lleno de su amor, que la posibilidad de dudar y de creer que todos estos miedos que el diablo quiere infundarte van a ser realidad, pues van a ser demasiado mínimos. Porque tu confianza está en Dios. Una vez leía una definición acerca del miedo. Me gusta una definición de Michael Jordan que dice, el miedo es una serie de sucesos que no han sucedido y posiblemente nunca sucederán. ¿Ok? Es tú imaginarte unos escenarios posibles caóticos que no han sucedido y que posiblemente, literalmente, no vayan a suceder jamás. Tú tienes que entender que si tú estás lleno del amor de Dios, el amor de Dios debe echar fuera todo temor. Juan Pablo, entonces, ¿por qué será que tengo miedo? Que tengo miedo a la pérdida del amor, miedo a la soledad, miedo a la pobreza, que va relacionado con el miedo al fracaso, miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la razón es porque quizás, muy posiblemente, no estás tan lleno del amor de Dios como debería. No estás tan conectado con Dios como debería. Pero eso tiene solución. Inclusive aquí en mi canal de YouTube puedes buscar un video donde te enseño cómo hacer tu devocional con Dios, una metodología que literalmente me salvó mi relación con Dios y creo que te puede servir un montón. Te la voy a dejar aquí de abajo en la descripción. ¿Ok? Familia, entendamos entonces esta estrategia y ya sabemos cómo hacerle frente. Todo con el amor de Dios. Los amo, les mando un abrazo. Ya saben que si quieren mi acompañamiento de manera privada con una comunidad extraordinaria, se llama Sala Más Influencia, puedes unirte donde hablamos de estos temas y hablamos de propósito, hablamos de crecimiento personal, espiritual, hablamos también de emprendimiento, de cómo tú puedes monetizar tu propósito. Y si tú quieres saber más sobre eso, me manda la palabra influencia a mi Instagram y te daré más información. Por aquí abajo te dejo también el link. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y por aquí, por supuesto, te suscribes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.